espíritu fe. Haz lo que quieras hacer y Amén. derrama Gloria a Dios. Dios una Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. sobre esta Vamos a empezar de nación. manera pronta, rápida y precisa. Ayer quedamos en el capítulo 6 de Éxodo, en el versículo 12. Y leo la palabra del Señor. En el 12, sí, creo que nos quedamos en el 12. Amén. Leo la palabra bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 5:12. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y le dio mandamientos para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Hezrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gerson, Coac y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Ligni y Simeí por su familia. Gracias. Y los hijos de Coac, Arran, Ichar o Ihar, no sé cómo se pronuncia esa palabra, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coac fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Magli y Musi, estas son las familias de Leví y por sus linajes. Y Anra tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Anra fueron 137 años. Aquí ya vamos viendo que Aarón y Moisés eran hermanos. Los hijos de Irá, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abiasaf. Estas son las familias de los correitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finis. Estos son los jefes de los padres de los levitas por su familia. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron al faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, 29, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Amén. Lo voy a dejar un momentico hasta ahí, mis hermanos. Creo que tenemos bastante tela que cortar sobre estos textos bíblicos que acabamos de leer, estos versículos. En el devocional de ayer quedó una incertidumbre en el aire bastante con mucha intriga. Entonces esa intriga que quedó en el aire ayer fue qué significaba o qué significa o qué podemos decir nosotros de que Moisés dijera que nosotros hemos escuchado de este versículo que él es torpe de labios. Si él tenía alguna condición médica, una condición clínica que le prohibiera o que le dificultara hablar de una manera normal, como lo puede hacer un ser humano normal. Entonces, pues, indagando en los estudios, es un poquito
complicado, es a manera de interpretación. La palabra no dice que él tuviera una discapacidad para expresarse. Esa era la palabra, una discapacidad. Mas, sin embargo, en esta palabra, en estos versículos, encontré, mis hermanos, 3 versículos donde para mí, Gabriel, Moisés se excusa, pues, porque no le encontré otra palabra. En la primera, donde aparece que sale en Éxodo 3:11, la palabra dice, o lo que él dice sobre él, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Entonces, es la primera pregunta que él se hace. La segunda que encontré está en Éxodo 4:10, cuando él menciona, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú le hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ya llevamos 2, mis hermanos. Esta está en Éxodo 4:10. La siguiente que encontré está en este capítulo, en Éxodo 6:30. He aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Les quiero recordar, mis hermanos, que Moisés era un príncipe egipcio, hermano del faraón, criado en el palacio, en el castillo, como le quieran decir, bajo la educación privilegiada que podía tener una persona en una corte egipcia, en un hogar egipcio, y más sobre todo en el entorno que rodeaba al faraón. Tenía conocimiento de la cultura egipcia, tenía conocimiento de las leyes egipcias y de todo lo que se proclamaba en Egipto, porque a pesar de que él vivía en Egipto y que fue adoptado por una familia egipta, él nunca dejó de acordarse que era una persona hebrea, un ciudadano hebreo. Entonces tenía conocimiento mucho de las culturas y más aún de las leyes por los edictos que se levantaban cada vez que había una cumbre, cada vez que había una asamblea. Porque eso perjudicaba mucho al pueblo hebreo, pues el pueblo de Dios como tal. Tenía sabiduría egipcia también porque obviamente al estar alrededor de personas que saben de esas leyes, de esas culturas, tienes que aprender algo se nos tiene que pegar. Y como les dije al principio, mis hermanos, era hermano de Ramsés, que quiere decir que era el príncipe, un príncipe. La palabra lo dice también. Yo me preguntaba, ¿cómo fue posible de que Moisés fuera torpe de palabra? Si yo encontrando aquí 3 cosas que me llamaron bastante la atención y no sé, me llena más como de intriga. La primera ya se las dije, fueron los 3 versículos donde él se queja, donde él pone excusa, donde lo decía mi hermana ayer en el estudio. O sea, cuando Dios nos quiere, Dios quiere que hagamos algo, Dios quiere movernos, Dios quiere hacer su obra, su voluntad, entonces nosotros lo que hacemos es llenarnos de excusas. Señor, yo no puedo, o Señor, yo estoy haciendo esto, o Señor, mírame, yo siempre nos menospreciamos. Y lo hablo porque yo soy una persona que se menosprecia bastante. Y a pesar de que ustedes me ven en la iglesia, quizás mi semblante es otro, pero a veces nuestra personalidad, también nuestra manera como nos criaron, nuestras culturas que nos enseñaron, nuestros padres, influye mucho cuando somos adultos. Cuando llegamos a esa madurez, cuando ya nos tocan las cosas solo. Entonces, todo lo que ustedes le enseñaron de pequeño, eso usted lo arrastra. Obviamente que con el Señor, con la ayuda de Dios, nosotros rompemos muchas de estas cadenas, pero yo le comentaba a mi esposa, yo le decía, por más que yo intente borrar muchas cosas o cambiar muchas cosas de mi niñez, no se puede borrar, porque al borrarlas se quitaría fácilmente la identidad o la persona que yo soy. Las puedo cambiar, sí, las puedo cambiar para bien, obviamente, pero no se borran de todo. Amén. La segunda cosa que me encontré está reflejada en la palabra en Hechos 7:22. El contexto dice, Esteban es el discípulo. En su discurso a una multitud enojada antes de su muerte, lo describió a Moisés como un hombre
como alguien poderoso en sus palabras y obras. Y yo decía, como una persona que vivió prácticamente un pocotón de años después que murió Moisés, Esteban, ya había visto al maestro, ya sabía qué era ver al maestro hacer milagros, ya había visto al maestro hablar, y no pone a Jesús como, por lo menos, obviamente que para nosotros los hermanos cristianos, las personas cristianas, los que conocemos al Señor, ¿a quién te quieres parecer tú? Una cualidad. Y bueno, yo me quiero parecer al Maestro, a Jesucristo. Hay muchas personas que también le gusta a Pablo. Yo quiero ser como Pablo. O Pedro. A pesar de que Pedro negó al Maestro, yo quiero ser como Pedro. Pero Esteban, que había conocido a todos nuestros héroes de la Biblia, saca a relucir esta cualidad, este rasgo de Moisés, diciéndolo que él era poderoso en sus palabras y obras, palabras, hablar, sinónimo de comunicarnos, y, y había visto discursos de Jesucristo, entonces eso me causó bastante intriga también, que Esteban lo adulara. Y la tercera cosa, mis hermanos, era Moisés, un hombre falto de fe. Quizás pudo haber tenido miedo en el momento. Eso es algo normal en un ser humano. Pienso que es algo que todos hemos pasado recurrentemente cuando el Señor nos habla. Tenemos esa incertidumbre de qué va a ser de nosotros, si lo vamos a hacer bien, si lo vamos a hacer mal, si nos va a faltar algo, si no. Siempre ponemos nuestras cabezas llenas de excusas, de incertidumbre, y siempre ponemos de último como para aceptar bien lo que el Señor nos está dando. Él es quien va a llenar nuestras bocas, Él es el que va a hacer que nuestros pies anden, Él es el que va a hacer que nuestras manos hagan. Entonces muchas veces dejamos eso como de último y nos ponemos a pensar primero en el temor, pues. Entonces Moisés ya no había visto a Jehová obrar en la zarza ardiente. Es uno de los ejemplos muy notorios que encontramos. En el capítulo 4, el versículo 11, él dice: yo le di la boca al hombre, le hice al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. Entonces, oye, o sea, no crees en mí para que yo pueda abrir tu boca, llenarla de palabras. Si yo te estoy enviando, anda, ve. Pero igual Moisés dudó demasiado. Mis hermanos, si quieren comentar algo, si quieren aportar algo, si quieren añadir algo, bienvenido sea. Así como Moisés somos nosotros. Amén. Dudamos mucho de lo que Dios nos entrega y por eso no avanzamos. Como decía ayer, pedimos mucha confirmación, muchas cosas, cuando Dios lo que quiere es que obremos en fe. Amén. Sí, y a veces no nos las creemos. Y obviamente que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Y yo, por ejemplo, he visto muchas cosas. Yo he visto sanidades. Ajá, Liana. Si quieres termina y me das palabras. Perfecto. Yo he visto sanidades. Mira, yo he visto gente sanarse. Yo soy un milagro. Yo he visto gente que tiene dolores en las rodillas y se levantan. He visto gente con bastón dejar el bastón y andar. He visto gente en sillas de ruedas dejar sillas de ruedas y levantarse y caminar. He visto, no he visto, o sea, visto en, ¿cómo les digo? Palpable. Obviamente que he visto aún muchísimos milagros más en video, en conferencias, en predicaciones, pero palpablemente he visto todo esto. He visto personas que una vez oraron no recuerdo si fue en la iglesia, no recuerdo de verdad. Sé que estábamos en una actividad congregacional y oraron por unos milagros de huesos. Y recuerdo que a alguien le creció un diente que tenía como podrido. Entonces yo decía, oye, ¿verdad que los dientes son unos huesos también? Y el Señor no es quien hizo todo esto, para que vuelva a crecer un hueso que no estaba, que ahora está. Entonces son milagros que uno dice, de verdad, son cosas increíbles. Eliana.
Amén. Bueno, yo de verdad que soy una de las personas que admira muchísimo a Moisés, porque Moisés, su propósito, apenas Dios lo llama, a pesar de que él puso muchísimas excusas como para persuadir la decisión de Dios, prácticamente le estaba diciendo a Dios como que oye, yo creo que tú te equivocaste, yo no creo que Dios sea la persona idónea para lo que tú quieres hacer. Y así como decía Rogel, así somos nosotros. Pero una vez que Dios lo convence, que Dios le habla, Moisés es una persona muy determinante. Y las cosas que vienen después que hizo Moisés, mira, admirables completamente. El hombre que pudo hablar con Dios cara a cara, el hombre que pudo guiar al pueblo y soportar todas las malcriadeces del pueblo, porque el pueblo eran personas que eso no eran ni niños, porque los niños no se comportan tan mal como era el pueblo. Y ver, dice la palabra, que era el hombre más manso, después de haber sido un hombre que asesinó a otro porque no aguantó como le estaba pegando, llegó a ser el hombre más manso. Sí, Entonces yo admiro de verdad la templanza de Moisés, la obediencia de Moisés, solo que al final tuvo un detalle muy importante que no lo dejó entrar a la tierra prometida, pero fue tanto el ministerio de Moisés que Dios tuvo que esconder el cuerpo para que no lo adorasen. Entonces yo digo que wow, para que nosotros seamos como Moisés, ay, Señor ayuda, amén. porque Moisés de verdad que tiene demasiadas cosas bonitas que hizo. Amén. Amén. Jessica, mi hermana Jessica. Amén, mis hermanas, Dios me les guarde. Amén. Así es. A veces en la debilidad vemos que el Señor puede utilizar eso como el canal y el propósito de bendición de lo que quiere hacer. Y vemos a Moisés como un gran ejemplo, que a pesar de la inseguridad que él pudo tener en algún momento, y creo que, como ya lo hemos comentado, nos sucede a todos. Cuando a veces nos vamos en un carro y tenemos esa necesidad quizás de hablarle al que está al lado, pero ese nervio, ese miedo, esa inseguridad puede a veces detener lo que Dios quiere hacer. Y es allí donde nosotros debemos de vencer para poder hacer la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, vienen las bendiciones de parte de Él, no solamente para nuestras vidas, sino para todo aquel que nos rodea. Amén. Es así, mi hermano. En este último pasaje que les leí, cuando él le dice que él es el que creó todo el hombre, todo es el creador, Dios le habla a Moisés y le recuerda que es el creador de todas las cosas y las facultades humanas, incluida la boca, el sentido del habla, el sentido de la motricidad, el sentido de las capacidades físicas y sensoriales, todas, mi hermano. Y también es Él quien puede deshacer estas limitaciones. Encontré un texto en la Biblia hebrea, porque hasta allá me tuve que meter, mis hermanos, en el texto dice la palabra arral sefatayín, es muy bueno, que significa incircunciso. Esa fue la palabra que estaba escrita en el hebreo, el circunciso de labio. Esta es la manera en la cual Moisés se expresa de él mismo. Y esto es algo diferente porque significa que aquí la palabra no dice Moisés, él se llama Moshe o Mochet, no estaba preparado. Encontramos versículos en la Biblia más adelante: de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón no estaba circuncidado, no lo estaría la boca tampoco, es algo obvio. Había muchos rasgos egipcios en el corazón de Moisés, de los cuales él debía cortar, así como cuando uno se circuncida. De hecho, cuando él huye y se encuentra con las hijas de Jetro, cuando él huye del asesinato allá, él se encuentra con las hijas de Jetro y ellas lo describen como un varón egipcio por su apariencia. A pesar de que él las ayudó, ellas lo describieron como un hombre egipcio por su apariencia. No lo mencionan si él hablaba todavía en lengua egipcia. Recordemos que Moisés se cree que hablaba 3 idiomas, de los cuales el primero, el materno, era el hebreo. Aprendió egipcio. Dice que estuvo pastoreando y vivió mucho tiempo en Madián. Me imagino que también hablaba de esa lengua, la madianita. Entonces,
considero que no era un hombre que le faltaba palabras, ¿vale? Oye, que era muy bueno para hablar. Entonces, él lo que hizo fue menospreciarse, buscó excusas. Y la cosa más importante, hermanos, no sé si les ha pasado, aquí cuando dé la idea pueden hablar, enfrentarse a algún familiar, ese miedo de enfrentarse a su hermano, quizás Ramsés, porque obviamente que lo amaba, y el miedo de hablarle a la persona más poderosa en ese momento en la tierra, recordando que el faraón, su hermano, era quien reinaba, quien gobernaba en esta nación. Si alguien tiene que decir algo, mis hermanos, como dato anecdótico, encontré que Moisés es mencionado en los libros de la Torá no, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre de la Biblia egipcia, man, como la Biblia egipcia, como una persona íntegra, bastante, le tienen bastante aprecio, como para así decirlo, a Moisés en esa cultura. Hablan muy bien de él, dicen que fue un hombre enviado por Dios, mencionan a Dios, con Dios de mayúscula, Dios, Jehová, enviado para salvar, para hablarle al faraón y que dejara huir al pueblo por las cosas malas que hacía el faraón con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y encontré que él le puso Devarim, que significa segunda ley, o palabras, las palabras al cual le faltaron. Dice que que era poco de hablar, él mismo se menospreció, él mismo fue quien dio ese veredicto sobre su vida, más no espero cuál era el veredicto de Dios. Entonces ese es un dato anecdótico, mis hermanos, allí se los dejo, el Devarim, lo pueden buscar, no es un libro apócrifo, ni tampoco es algo que está en la Biblia, significa también Deuteronomio, que es el último libro. Y bueno, mis hermanos, con eso concluyó el estudio de esta mañana, espero que haya sido de bendiciones. El Moisés, el Mochen, el Mesús y el Musa, para las diferentes hablas de la Biblia. Amén. Amén. Yo encontré también que según, ¿cómo se llama? Cuando la gente dice como cosas que parecen inventos más bien, como leyendas, como cosas así, mitos de judíos, dicen que Moisés que se quemó la lengua con carbón cuando le fue a robar la corona al faraón, que por eso es que decía que era tardo de lengua. Entonces, esto nos muestra que hay muchísimas cosas que indagar en la palabra del Señor y que para nosotros son de provecho. La vida de Moisés y la de cada uno de los hombres de la Biblia nos enseñan a que sí se puede, hermano, que nosotros somos los que nos ponemos las limitaciones. Dios ya dio la palabra. Eso quiere decir que se va a cumplir. Pero quienes nos ponemos las limitaciones, nosotros los hombres. Vaya prendiendo su cámara allí para tomar la foto de esta mañana. Mira. Nosotros mismos nos ponemos límites a lo que Dios ya dijo. Si Dios ya dijo, hermano, usted crea esa palabra y listo. Porque hasta ahora no hay una palabra que el Señor haya dicho que no se haya cumplido. Y derrama Dios una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar eso, dile.